Primera clase para ellos debió haber sido un error de reserva. Esa fue la mueca de desprecio que lo empezó todo, antes de las acusaciones, la humillación y la escolta de seguridad. Mateo y Diego, gemelos negros de 17 años y campeones de robótica, fueron arrastrados fuera de un jet de lujo como criminales. ¿Su único crimen? Atreverse a existir en un espacio donde alguien pensó que no pertenecían. Pero lo que nadie sabía, lo que sacudiría la cabina minutos después, era exactamente quién era su padre. Y cuando él subiera al avión, todo el pasaje contendría la respiración. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a que le des like a este vídeo y te suscribas al canal para ayudarme a traerte más historias geniales. Déjanos saber en los comentarios desde dónde nos ves y mira hasta el final para saber qué sucede después. Sus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros sorprendentes y el karma en su máxima expresión. El olor a privilegio fue lo primero que los golpeó. No era el aire estéril y reciclado de la cabina principal, sino una fragancia curada de cuero, perfume caro y toallas calientes con infusión de hierba de limón. Para Mateo y Diego Torres, entrar en el enclave de primera clase del Estrella Airbus A350 se sintió como cruzar el umbral hacia otro mundo. A los 17, eran idénticos en casi todos los sentidos, imágenes especulares de cuerpos atléticos y delgados, mandíbulas marcadas y ojos que contenían una luz pensativa e inteligente. Llevaban sudaderas grises iguales y discretas y zapatillas caras, un regalo de cumpleaños de su padre para este viaje. Era un uniforme de confianza silenciosa, no de riqueza ostentosa. Su padre, Alejandro Torres, creía en recompensar el trabajo duro. Este viaje a Londres era el premio por haber ganado el Campeonato Nacional de Robótica, una victoria que les había asegurado ofertas de admisión anticipada en el MIT. Había querido acompañarlos, pero una reunión de junta de último minuto e ineludible en Nueva York lo obligó a reservar un vuelo posterior. Vayan ustedes dos adelante, había dicho con voz cálida y orgullosa por teléfono. La suite es de ustedes. Disfruten cada segundo. Se lo han ganado. Y pensaban hacerlo. Diego, el más extrovertido de los dos, se hundió de inmediato en el cuero crema colchado del asiento 2, una suite privada con su propia puerta corrediza. Pasó la mano por el acabado de madera de raíz pulida. Oye, George, murmuró con un tono bajo de asombro. Esto es una locura. Hay como un minibar completo aquí. Mateo, en el asiento contiguo 2B, era más reservado. Ya estaba abriendo su mochila, sacando cuidadosamente sus auriculares con cancelación de ruido y un ejemplar gastado de un clásico de ciencia ficción. Pero ni siquiera él pudo evitar una pequeña sonrisa al estirar sus largas piernas por completo, sin que sus pies siquiera rozaran el reposapiés frente a él. Solo trata de no bebértelo todo antes de que despeguemos, bromeó, mientras sus ojos recorrían la cabina. Era un santuario de tonos apagados y metal cepillado, ocupado por la élite silenciosa y segura de sí misma. Un hombre con un traje a medida ya tecleaba furiosamente en su portátil. Una mujer con un rostro tan liso y sin líneas como la porcelana bebía champán, con un enorme diamante brillando en su dedo. Y luego estaba la mujer en el asiento 3C. Su nombre era Isabela Mendoza, y notó a los gemelos en cuanto entraron. Su mirada, aguda y evaluadora, recorrió sus sudaderas, su piel oscura, sus rostros juveniles. Fue una mirada que duró una fracción de segundo más de lo normal, un microcálculo de estatus y pertenencia. Vio a dos jóvenes negros en lo que ella consideraba su espacio, y la ecuación en su mente produjo un resultado inmediato y amargo: no pertenecen aquí. Isabela era una mujer marinada en privilegio. Su esposo era socio principal de una firma de capital privado que tenía una cuenta corporativa multimillonaria con Estrella Air, un hecho que ella blandía como un arma. Volaba en primera clase con tanta frecuencia que algunos de los tripulantes senior la conocían por su nombre, una familiaridad que confundía con amistad en lugar de deferencia profesional. Ajustó el pañuelo de seda alrededor de su cuello, una pieza vintage de Hermès, y tomó un sorbo deliberadamente ruidoso de su mimosa de preembarque. Las primeras interacciones fueron sutiles, una serie de pinchazos. Cuando una azafata, una mujer de rostro amable llamada Lucía, ofreció a los gemelos bebidas de preembarque, Diego sonrió y pidió una sidra de manzana con gas. Isabela, desde el otro lado del pasillo, dejó escapar un pequeño y audible resoplido, un sonido tan cortante como vidrio roto. Mateo lo escuchó, sus hombros se tensaron por un momento antes de obligarse a relajarlos.
Simplemente pidió agua. Más tarde, mientras Diego exploraba las características de su suite, sus dedos deslizándose sobre la pantalla de entretenimiento sobredimensionada, rió por algo que vio. Fue un sonido puro, sin inhibiciones, de alegría adolescente. La cabeza de Isabela se giró de golpe. No dijo nada, pero su mirada fue una fuerza física, un silencioso y venenoso, SHHH, que cruzó la cabina. La risa de Diego murió en su garganta. Sintió un calor familiar subir por su cuello, la sensación de ser demasiado ruidoso, demasiado visible, demasiado. Intercambió una mirada con Mateo. El mensaje no dicho era claro: ignórala. No hagamos una escena. Lo intentaron. Se acomodaron, hablando en voz baja. Mateo abrió su libro. Diego se puso los audífonos, decidiendo perderse en una película. Estaba decidido a disfrutar esto, a no dejar que una mujer de cara agria arruinara la experiencia de su vida. Metió la mano en su equipaje de mano, un elegante bolso tipo mensajero de cuero, y sacó su propio par de audífonos caros, un modelo que había ayudado a diseñar como parte de un proyecto para una materia optativa de ingeniería. El verdadero problema comenzó unos 20 minutos antes de la salida programada. Isabela Mendoza, preparándose para instalarse en el vuelo transatlántico, hizo una revisión final de sus pertenencias. Su mano se sumergió en su bolso Birkin, hurgando entre su contenido. Al principio fue una búsqueda suave. Luego se volvió más frenética, sus dedos perfectamente manicurados volaban, su respiración se entrecortaba. Mi pulsera, dijo con voz baja, teatral, y luego más fuerte, con una nota creciente de pánico, mi pulsera, ha desaparecido. El hombre del traje levantó la vista, molesto por la interrupción. La azafata, Lucía, acudió de inmediato a su lado. Señora, ¿qué ocurre? Mi pulsera de diamantes tipo tenis, declaró Isabela, los ojos abiertos con una angustia fingida. La que me regaló mi esposo por nuestro aniversario. Estaba justo aquí en mi bolso. Es una pieza de Van Cleef y Arpels. Vale más de $50,000. Se aseguró de decir la marca y el precio lo suficientemente alto como para que toda la cabina la escuchara. No se trataba solo de una pulsera perdida, se trataba de establecer la magnitud de la violación. Está bien, señora Mendoza, por favor cálmese, dijo Lucía, con voz tranquilizadora. Vamos a repasar sus pasos, ¿dónde la vio por última vez? La tenía puesta cuando estaba en la sala VIP, dijo Isabela, con la mirada recorriendo la cabina. Luego sus ojos, como un depredador fijándose en su presa, se posaron en los gemelos. Específicamente en Diego, que acababa de guardar su bolso mensajero en el compartimento superior. Su expresión se endureció hasta convertirse en una de certeza absoluta. Me la quité y la puse en el bolsillo lateral de mi bolso justo antes de abordar. Estaba aquí mismo. Su mirada era inquebrantable, un rayo láser de acusación apuntando directamente a los asientos 2A y 2B. No necesitaba pruebas. Tenía su prejuicio. Y en el aire enrarecido de primera clase, creía que eso era suficiente. Mateo bajó su libro, su corazón comenzando a golpear un ritmo lento y pesado contra sus costillas. Conocía esa mirada. La había visto antes, en tiendas departamentales, en tranquilas calles suburbanas, en los ojos de maestros que elogiaban a sus compañeros blancos por ser asertivos mientras lo etiquetaban a él como problemático por el mismo comportamiento. Era la mirada de la presunción, de la culpa asignada por defecto. Diego, que acababa de acomodarse nuevamente en su asiento, se quitó los audífonos al notar el cambio en el ambiente. ¿Todo está bien?, preguntó, con una voz cargada de genuina preocupación. Isabela se levantó, su figura de 1,63 metros irradiando una indignación que la hacía parecer más alta. Señaló con un dedo tembloroso y acusador. Tú, escupió, su voz resonando en la silenciosa cabina. Uno de ustedes. Lo vi. Hizo un gesto vago hacia Diego, que manipulaba su bolso. Él estaba cerca de mi asiento. La acusación quedó suspendida en el aire, espesa y venenosa. Cada cabeza en la pequeña cabina se volvió hacia ellos. El hombre del traje ahora los miraba abiertamente, con una expresión mezcla de curiosidad y sospecha. La mujer con la copa de champán la mantenía congelada, a medio camino de sus labios. Mateo sintió una oleada de ira fría. Se levantó lentamente, con movimientos deliberados.
Era más alto que Isabela, y se aseguró de mirarla desde arriba, con una mirada firme y nivelada. Señora, dijo con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por su cuerpo, creo que está equivocada. No hemos estado cerca de su asiento ni de sus pertenencias. ¿Equivocada? Isabela rió, un sonido agudo y desagradable. Oh, no lo creo. Siempre son los que menos esperas. ¿Cómo llegaron siquiera aquí ustedes dos? ¿Usaron la tarjeta de crédito de su papito, o simplemente se colaron? El insulto estaba diseñado para herir, para cuestionar su mismo derecho a existir en ese espacio. Pero Diego, ahora de pie junto a su hermano, se negó a morder el anzuelo del veneno clasista. El asunto en juego era mucho más serio. No estamos equivocados, dijo Diego, con la voz endurecida. Y ahora nos acusa de robo. Tenga mucho cuidado con lo que está diciendo. Oh, estoy aterrada, se burló Isabela, llevándose una mano al pecho. ¿Qué vas a hacer? En ese momento llegó un segundo asistente de vuelo. Era Carlos. Un sobrecargo de unos 40 y tantos, con raya al lado impecable y un rostro que parecía permanentemente grabado con una sonrisa profesional y educada. Pero sus ojos, al observar la escena, a la mujer rica y alterada, y a los dos jóvenes negros firmes en su lugar, hicieron un cálculo rápido e inconsciente. Vio a una clienta problemática que necesitaba ser complacida, y a dos posibles alborotadores. ¿Cuál es el problema aquí?, preguntó Carlos, con un tono que delataba a un hombre que ya había elegido bando. Esta señora nos está acusando de robar su pulsera, explicó Mateo, con la voz tensa por la furia contenida. Ellos la robaron, insistió Isabela, su voz subiendo casi al grito. Quiero que revisen sus bolsos y que los bajen de este avión ahora. Mi esposo Richard Mendoza, de Sterling Equity, se va a enterar. Somos clientes Premier de Stella Air. El nombre de la firma cayó como una bomba. La postura de Carlos cambió. La sonrisa educada se volvió más forzada, más deferente. Se volvió hacia los gemelos, su expresión pasó de neutralidad profesional a autoridad firme. Hijos, dijo, la palabra goteando un paternalismo condescendiente que hizo que a Mateo se le revolviera el estómago. Necesitamos resolver esto. Señora, ¿está usted absolutamente segura? Sí. Quiero que los registren. No consentimos a ningún registro, dijo Mateo con firmeza. No hemos hecho nada malo. Somos pasajeros, igual que ella. Los ojos de Carlos se entrecerraron. La resistencia parecía confirmar su prejuicio. En su mente, las personas inocentes estarían ansiosas por limpiar su nombre. No consideró la profunda humillación de verse obligado a demostrar la propia inocencia frente a una acusación infundada y cargada de racismo. Señor, dijo Carlos, ya sin rastro de cortesía en la voz, si se niega a cooperar, tendré que llamar al capitán y a la seguridad del aeropuerto. Es mi deber garantizar la seguridad de nuestros pasajeros. ¿Y qué hay de nuestra seguridad?, respondió Diego, alzando la voz. Esta mujer nos ha perfilado racialmente, nos ha insultado y nos ha acusado falsamente de un delito. ¿Qué está haciendo usted para asegurarse de que nosotros nos sintamos seguros? La pregunta quedó flotando en el aire, un desafío directo a la autoridad y la conciencia de Carlos. Pero Carlos ya no escuchaba. Veía a dos jóvenes cada vez más alterados y a una pasajera de alto perfil al borde de una crisis total. Eligió lo que le pareció más fácil, el camino de menor resistencia. Eso es todo, dijo Carlos, dándoles la espalda y hablando por el teléfono del intercomunicador. Habla el sobrecargo Carlos desde la cabina de primera clase. Tengo una situación en escalada aquí. Dos pasajeros se niegan a cooperar con una cuestión de seguridad. Necesito autorización del capitán para retirarlos. Mateo y Diego miraron con incredulidad. Estaba ocurriendo. Una mentira nacida del prejuicio y el privilegio se salía de control, y ellos eran los que estaban a punto de ser consumidos por ella. Se miraron, compartiendo una mezcla de temor y furia. Su padre les había dicho que disfrutaran cada segundo. Pero mientras la puerta de la cabina seguía cerrada y el zumbido de los motores se preparaba para el despegue, su jaula dorada se estaba convirtiendo rápidamente en una trampa sin escapatoria. La voz del capitán crujió por el teléfono de Carlos, un sonido diminuto y despersonalizado. La conversación fue breve, las palabras del sobrecargo cortantes y eficientes. Sí, capitán. Se niegan a cooperar.
Postura agresiva. La señora Mendoza está muy alterada. Sí, creo que la única opción es retirarlos. Cada frase era un martillazo contra el sentido de la realidad de los gemelos. Postura agresiva, pensó Mateo, con la mente tambaleándose. Él y Diego estaban quietos, con las manos sueltas a los costados, el rostro congelado en una máscara de indignación atónita. La única agresión en la cabina emanaba de Isabela Mendoza, quien ahora estaba de pie con los brazos cruzados, una sonrisa triunfante jugando en sus labios. Estaba viendo el espectáculo que había dirigido, y el final se acercaba. Carlos colgó el teléfono. Se volvió hacia los gemelos, con el rostro endurecido como piedra. El capitán ha tomado su decisión. Se ha llamado a la seguridad del aeropuerto a la puerta. Voy a tener que pedirles que recojan sus pertenencias y desembarquen. ¿Nos van a sacar? La voz de Diego era incrédula. ¿Así sin más? ¿Basándose en lo que ella dijo? Ni siquiera han buscado la pulsera. Mi colega ha estado ayudando a la señora Mendoza a buscar en su espacio personal, dijo Carlos con desdén. No está allí. Ahora por favor, no hagamos esto más difícil de lo que debe ser. Esto es increíble, dijo Mateo, con la voz baja y temblando de una rabia que luchaba por contener. Usted trabaja para Estrella Air. Se supone que debe cuidar de sus pasajeros, de todos ellos. No solo de los que gritan más fuerte. Estoy haciendo mi trabajo, replicó Carlos, su profesionalismo resquebrajándose para revelar un núcleo burocrático frío. Mi trabajo es mitigar amenazas. Ahora mismo, ustedes son la amenaza. La palabra amenaza cayó con una fuerza brutal. Una amenaza, por ser negros. Por ser jóvenes. Porque no se encogieron ni pidieron disculpas por existir al ser confrontados con una mentira. Eran una amenaza para la comodidad de Isabela. Para el turno tranquilo de Carlos. Para las reglas tácitas y apacibles de la cabina de primera clase. Los otros pasajeros eran un jurado silencioso. El hombre del traje había guardado su laptop y ahora miraba con interés sin disimulo, como si esto fuera teatro en vivo. La mujer del anillo de diamantes susurró algo a su acompañante. Nadie habló por ellos. Nadie intervino. Su silencio fue una forma de consentimiento, una aprobación silenciosa de lo que estaba ocurriendo. Excepto uno. Un hombre en el asiento 1A, un hombre callado y discreto de unos 50 y tantos años con un rostro amable, se veía profundamente incómodo. Seguía mirando de los gemelos a Isabela, luego a sus manos. Abrió la boca como si fuera a hablar, y luego pareció pensárselo mejor. Un destello de indecisión y miedo en sus ojos. La espera por la seguridad se sintió como una eternidad. Los gemelos estaban de pie en el pasillo, un espectáculo de vergüenza. Los puños de Diego estaban tan apretados que sus nudillos estaban blancos. Vibraba con la necesidad de gritar, de clamar contra la injusticia. Pero sabía, con una certeza profunda y aprendida a través de la experiencia amarga, que cualquier muestra de ira solo sería utilizada para justificar aún más su trato. Se convertiría en prueba de su agresividad. Mateo colocó una mano en el brazo de su hermano, una súplica silenciosa por calma. Se concentró en su respiración, tratando de anclarse. Pensó en su padre. Alejandro Torres era un hombre de inmenso control y precisión. Les había enseñado a sus hijos que sus mentes eran sus armas más afiladas. Nunca dejes que te vean perder la compostura, solía decir. Cuando esperan que grites, hablas en voz baja. Cuando quieren que te rompas, te mantienes erguido. Mateo canalizó la energía de su padre, tratando de construir un muro de hielo alrededor del fuego en su pecho. Finalmente, dos oficiales de seguridad del aeropuerto uniformados aparecieron en la puerta abierta de la cabina. Uno era un hombre alto, de aspecto severo y con un gran bigote. La otra era una mujer más joven, con una expresión impasible. «¿Jefe de cabina?», preguntó el hombre, con voz estrictamente profesional. «Estos dos caballeros deben ser escoltados fuera del avión», dijo Carlos, señalando a los gemelos como si fueran equipaje. «Han sido problemáticos y están acusados de robo». La palabra «acusados» era un escudo endeble para la calumnia que había ocurrido. Para los oficiales de seguridad, era solo otra situación desordenada que había que limpiar. «Señor», dijo el oficial del bigote,
con una voz que no dejaba espacio para discusión, tiene que venir con nosotros ahora. Diego no pudo contenerse más. Esto es una locura. Pagamos por estos boletos. Tenemos todo el derecho de estar aquí. Ella está mintiendo, y gritó, señalando a Isabela. Isabela se echó hacia atrás teatralmente. Oh Dios mío, es tan agresivo. Oficial, por favor aléjenlos de mí. Estoy empezando a sentirme insegura. Ese fue el clavo final. El rostro del oficial se endureció. Dio un paso adelante. Ya basta. Tomen sus maletas. Vamos. La humillación se apoderó de Mateo en una ola nauseabunda. Los estaban tratando como a delincuentes comunes. Mateo levantó lentamente el brazo hacia el compartimiento superior para sacar su mochila. Sus movimientos eran rígidos, robóticos. Diego, hirviendo de rabia, agarró su propia bolsa de mensajero. Cuando se dieron la vuelta para caminar, el oficial del bigote puso una mano en el brazo de Diego. No me toque, espetó Diego, apartando el brazo. No resistas, hijo, advirtió el oficial, llevando instintivamente la mano a su cinturón. La pura injusticia de todo aquello era asfixiante. Ellos eran las víctimas, sin embargo, eran a ellos a quienes amenazaban con el uso de la fuerza. Mateo vio el camino peligroso hacia el que se dirigía todo. Diego, basta, ordenó, su voz afilada. Vámonos ya. Diego miró a su hermano, con los ojos encendidos. Vio la súplica en la expresión de Mateo, la comprensión compartida de que esta era una batalla que no podían ganar. No aquí. No ahora. Tragó su orgullo, una píldora amarga que sabía a ceniza. Asintió con brusquedad. Caminaron los 10 metros más largos de sus vidas por el pasillo de la cabina de primera clase, pasando por las caras silenciosas que los observaban. Mateo mantuvo la vista fija al frente, en la puerta abierta y el finger más allá. Se negó a darles la satisfacción de ver su dolor. Pero podía sentir las miradas sobre su espalda, pesadas y llenas de juicio. Podía sentir la mirada engreída y victoriosa de Isabela Mendoza clavada en él. Al llegar a la galera, Lucía, la primera azafata, estaba junto a la pared, pálida y angustiada. No les sostuvo la mirada. Simplemente miraba al suelo, retorciéndose las manos. Sabía que estaba mal, pero no había hecho nada. Su inacción era una forma de traición. Salieron del avión y entraron al Finger. El aire era más fresco allí, el olor estéril del aeropuerto reemplazando al aroma lujoso de la cabina. Los oficiales de seguridad caminaban detrás de ellos, su presencia era una presión constante y humillante. La puerta del Airbus A350, su carroza de sueños, se cerró con un siseo a sus espaldas, un sonido final y absoluto. Fueron guiados por el Finger hasta el interior de la terminal. Las personas en la sala de embarque los miraban, su curiosidad despertada al ver a dos jóvenes escoltados por seguridad. Los susurros y los dedos señalando los seguían. Mateo sentía el rostro arder. Nunca se había sentido tan pequeño, tan expuesto. Fueron llevados a una pequeña oficina de seguridad sin ventanas cerca de la puerta. Era gris y sin rasgos distintivos, amueblada con una mesa de metal y unas cuantas sillas de plástico incómodas. Siéntense, ordenó el oficial del bigote. Necesitamos sus datos y redactar un informe. La aerolínea ha decidido presentar cargos por causar un disturbio. ¿Presentar cargos? La voz de Mateo era hueca. ¿Van a presentar cargos contra nosotros? El capitán les pidió que abandonaran el avión. Se negaron y se pusieron beligerantes. Hicimos preguntas, respondió Diego. Porque estábamos siendo falsamente acusados de un crimen. Eso lo resolverán la aerolínea y la policía, dijo el oficial, sacando una libreta. Nombres. Derrotados, dieron sus nombres, dirección, fecha de nacimiento. Con cada palabra, otra parte de su dignidad les era arrebatada. Mientras Mateo hablaba, su teléfono vibró en el bolsillo. Lo sacó. En la pantalla decía, papá. Su padre. El hombre que les había dado ese viaje. El hombre que era dueño de la aerolínea que ahora los trataba como criminales.
Una nueva energía, una chispa de esperanza mezclada con una necesidad desesperada de rescate, recorrió su cuerpo. Miró al oficial de seguridad. ¿Puedo contestar esto, por favor? Es mi padre. El oficial se encogió de hombros. Está bien. Que sea rápido. La mano de Mateo temblaba al contestar el teléfono. Hola, hijo. La voz de Alejandro Torres resonó por el altavoz, alegre y despreocupada. Acabo de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Barajas. Tuve un gran vuelo. ¿Ya están acomodados? ¿Listos para Londres? Mateo no pudo hablar por un momento. Contuvo un sollozo. El muro de hielo que había construido alrededor de su corazón finalmente se agrietó. Papá, logró decir, con la voz cargada de emoción. El tono alegre de Alejandro desapareció al instante, reemplazado por una preocupación aguda. Mateo, ¿qué pasa? Suenas alterado. ¿Dónde está tu hermano? No estamos en el avión, papá. ¿De qué hablas? El vuelo está programado para salir en cualquier momento. ¿Lo perdieron? No, dijo Mateo, las palabras saliendo ahora en una avalancha de angustia y rabia. Nos echaron. Una mujer nos acusó de robarle su pulsera. El auxiliar de vuelo le creyó, papá. Llamaron a seguridad. Nos sacaron del avión delante de todos. Están intentando presentar cargos, papá. Nos trataron como si no fuéramos nada. Hubo un silencio absoluto al otro lado de la línea. Durante 10 segundos completos, el único sonido era el zumbido estéril de la oficina de seguridad. Mateo podía imaginar a su padre completamente inmóvil en algún lugar del bullicioso Aeropuerto Internacional de Barajas. La noticia que estaba recibiendo no solo se procesaba en su mente, sino en lo más profundo de su alma. Cuando Alejandro Torres finalmente habló, su voz fue aterradoramente tranquila. Era una quietud sobrenatural, el silencio inquietante en el centro de un huracán. Era una voz que Mateo había escuchado solo unas pocas veces en su vida. Y siempre precedía a una tormenta de furia inimaginable. Mateo. Alejandro pronunció cada palabra, como si fuera un fragmento de hielo. Dime exactamente dónde estás, el número de puerta, la terminal, todo. No te muevas. Voy para allá. Alejandro Torres terminó la llamada y permaneció inmóvil por un momento en medio del caos agitado de la terminal de aviación privada del Aeropuerto Internacional de Barajas. La noticia de su hijo no solo lo había enfurecido, había tocado una fibra más profunda, más primitiva. Era el terror visceral que todo padre negro siente, ni el miedo de que el mundo vea una amenaza donde él ve a su hijo amado. Pero en este caso, el mundo que había amenazado a sus hijos era su mundo. La aerolínea no era una corporación sin rostro. Era Estrella Air. Era la empresa que él había construido a partir de un solo avión alquilado hasta convertirla en un gigante global. Era su legado, su nombre, su sudor, sus principios, y acababa de devorar a sus hijos. La calma que se había apoderado de él no era paz. Era la compresión de una rabia inmensa en un solo punto enfocado. Se volvió hacia su asistente ejecutiva, una mujer aguda llamada Camila, que estaba ocupada coordinando su transporte terrestre. Camila, dijo, con una voz tan carente de emoción que daba escalofríos, consígueme el manifiesto de pasajeros del vuelo SA-101, Aeropuerto Internacional de Barajas a Heathrow, ahora. Y comunícame con el jefe de operaciones del aeropuerto. Camila, experta en leer el ánimo de su jefe, vio la mirada en sus ojos y se movió con velocidad relámpago. Sus dedos volaron sobre la tableta. En eso, Alejandro. ¿Ocurrió algo? Puedes decir eso, dijo Alejandro, con la mandíbula tensa. Cancela mi coche a la ciudad. Prepara el Gulfstream. Vamos de regreso a la terminal principal. Comenzó a caminar, no deprisa, pero con un paso depredador que abría camino entre la multitud. Era un hombre alto, impecablemente vestido con un traje italiano a medida, pero era su aura de autoridad absoluta lo que hacía que la gente se apartara. Mientras caminaba, Camila le daba información por su auricular. Manifiesto listo, Alejandro. Te lo envío al móvil. Puerta B42, Terminal 8. El vuelo SA-101 ya está retrocediendo de la puerta. Tengo a Andrés Rivas,
jefe de operaciones, en la línea para ti. Pásamelo. Alejandro no interrumpió su paso. Andrés, dijo, su voz cortando la conexión, habla Alejandro Torres. Hubo un balbuceo al otro lado. Señor Torres, señor, esto es inesperado. El SA-101 en la puerta B42, quiero que emitas un retorno inmediato a puerta. Un retorno a puerta era una medida drástica. Una vez que un avión se separa de la puerta, hacerlo volver es una pesadilla logística, causa retrasos significativos y cuesta decenas de miles de dólares a la aerolínea. Solo se hacía ante fallos mecánicos graves o amenazas de seguridad. ¿Un retorno a puerta, señor? Tartamudeó Rivas. ¿Hay un problema con la aeronave? ¿Una amenaza de seguridad? La amenaza de seguridad, Andrés, dijo Alejandro, con la voz en un gruñido bajo, es la que acaba de cometer mi aerolínea contra 2 de sus pasajeros. Mis hijos fueron expulsados injustamente de ese vuelo. Haz que ese avión vuelva a la puerta. No me importa si tienes que pararte tú mismo en la pista y hacerle señas. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, señor. Clarísimo, señor Torres. Y Andrés, añadió Alejandro, una instrucción final y letal, suspende a la tripulación. A todos. No deben salir del avión. Nadie baja de ese avión hasta que yo suba y averigüe qué personal de seguridad estuvo involucrado en sacar a mis hijos. Que me esperen en la puerta. Estoy a 5 minutos. Colgó el teléfono. Ya podía imaginar el caos estallando en la torre de control, las llamadas frenéticas a la cabina del SA-101. Bien. Quería caos. Quería que el sistema fluido y ordenado que tan eficientemente había devorado a sus hijos se detuviera de golpe, con dolorosa fricción. A bordo del Airbus A350, ahora a mitad de camino hacia la pista principal, los pasajeros se acomodaban. Isabela Mendoza había pedido otra mimosa y revisaba su teléfono, con una sonrisa de suficiencia todavía en el rostro. La injusticia que había cometido ya era una nota olvidada, un inconveniente menor que había resuelto con elegancia. Carlos, el sobrecargo, estaba en la galera informando al resto de la tripulación sobre el incidente. Todo está resuelto, dijo con aire de autosatisfacción. Claramente buscaban problemas. Es una vergüenza lo que ha pasado con los estándares hoy en día. De pronto, la voz del capitán sonó por el intercomunicador, no era el típico mensaje grabado, sino en vivo y cargado de confusión y tensión. Damas y caballeros, les habla su capitán. Les pedimos disculpas, pero hemos recibido una instrucción del control de tráfico aéreo. Tenemos que regresar inmediatamente a la puerta de embarque. No tenemos más información en este momento, pero los mantendremos informados tan pronto como podamos. Un quejido colectivo recorrió la cabina. El hombre del traje soltó un suspiro exasperado. Isabela Mendoza lucía furiosa. ¿Regresar a la puerta? Esto es un escándalo. Tengo un vuelo de conexión en Londres. Esto es completamente inaceptable, le espetó a Lucía, la auxiliar de vuelo más joven. Carlos salió de la galera, con el rostro desencajado por la confusión. Un regreso a la puerta sin razón aparente era inaudito. Su instinto profesional le decía que algo andaba muy mal. La enorme aeronave, que había estado a punto de despegar, comenzó a girar lentamente en la calle de rodaje. Era la encarnación física de un sistema obligado a revertirse. De regreso en la terminal, Alejandro Torres llegó a la puerta B42 como una fuerza de la naturaleza. Pasó de largo junto a los atónitos agentes de puerta, que lo reconocieron al instante y se hicieron a un lado. En la entrada del Finger estaba Andrés Rivas, el jefe de operaciones, pálido y nervioso. A su lado estaban los 2 oficiales de seguridad que habían escoltado a los gemelos. El del bigote parecía confundido, la joven, ansiosa. Y allí, sentados en una banca al costado, estaban sus hijos. Mateo lucía ausente, con la mirada vacía. Diego estaba encorvado, con la cabeza entre las manos, los hombros temblando de furia contenida. El corazón de Alejandro se encogió. Verlos así, tan rotos y humillados, avivó el fuego de su ira hasta convertirlo en un infierno. Caminó directamente hacia ellos, ignorando a todos los demás. Se arrodilló y colocó una mano en el hombro de cada uno. Mateo. Diego.
Mírenme. Ellos alzaron la vista. Ver a su padre, con el rostro entre el amor más profundo y una furia helada, fue como ver el sol después de una larga noche oscura. Mateo finalmente rompió su compostura, y una lágrima surcó su mejilla. Papá, susurró Diego, con la voz temblorosa. Ya estoy aquí, dijo Alejandro, con voz suave pero firme. Esto se acabó. Yo me encargo. Se puso de pie y se giró, posando la mirada sobre los dos oficiales de seguridad. El del bigote dio un paso atrás involuntario. Tú, dijo Alejandro, señalándolo con el dedo. Tú pusiste las manos sobre mi hijo. No era una pregunta, ni era una afirmación. Señor, estábamos siguiendo el protocolo de la aerolínea, comenzó el oficial. ¿Protocolo? La voz de Alejandro era peligrosamente baja. ¿Usted cree que el protocolo es un escudo para deshumanizar a dos adolescentes? ¿Cree que el protocolo lo absuelve de su juicio? Vio a mis hijos y vio delincuentes. No vio a dos estudiantes honoríficos camino a recibir un premio académico. No vio pasajeros. Vio un estereotipo y actuó según él. Se volvió hacia Andrés Rivas. Sus credenciales. Sus trabajos. Fuera. Quiero que los escolten fuera de este aeropuerto. No volverán a trabajar en ninguna instalación asociada con mis empresas jamás. Señor Torres, con todo respeto, ellos son de la autoridad aeroportuaria, no empleados de la aerolínea, balbuceó Rivas, tratando de desviar la situación. Y yo, tronó Alejandro, su voz resonando ahora en la cavernosa sala de embarque, formo parte de la junta de la autoridad portuaria que supervisa este aeropuerto. ¿Quieres poner a prueba mi alcance, Andrés, o quieres hacer tu trabajo? Rivas se desinfló visiblemente. No, señor. De inmediato, señor. Hizo una señal a otro oficial, quien comenzó a hablar en voz baja con los ahora pálidos agentes de seguridad. Justo entonces, el Airbus A350 atracó en la puerta. El puente de embarque se reconectó con un golpe sordo. La puerta de la cabina permaneció cerrada. Mantengan esa puerta cerrada, ordenó Alejandro. Se volvió hacia sus hijos. Voy a subir a ese avión. Quiero que ustedes dos me esperen en la sala VIP. Chloe los llevará. Coman algo. No tardaré. Papá, ¿qué vas a hacer?, preguntó Mateo, con un atisbo de temor en la voz. Alejandro miró la aeronave. Voy a recordarle a mis empleados que representa Estrella Air lo que se supone que representa. Caminó por el puente de embarque. Un agente de puerta con una llave maestra se apresuró delante de él y la deslizó. La puerta de la cabina se abrió con un silbido. Alejandro Torres subió al avión. La primera persona que vio fue a Carlos. El sobrecargo estaba parado cerca de la entrada, su rostro era una mezcla de molestia y ansiedad, listo para enfrentar el problema en tierra que había causado el retraso. Vio subir a bordo a un hombre alto, bien vestido, de piel negra, y de inmediato adoptó su guión profesional condescendiente. Señor, lo siento, pero no se permite el abordaje en este momento. Hemos tenido un... Carlos se detuvo a mitad de la frase. Sus ojos se agrandaron. Había visto ese rostro antes, en la portada de Forbes, en los correos corporativos, en el mural gigante en la sede de Estrella Air. La sangre se le heló. La sonrisa educada en su rostro se disolvió en una máscara de puro terror. Señor. Señor Torres, tartamudeó, con la voz apenas un susurro. Alejandro lo ignoró por completo. Pasó junto a él como si fuera un mueble y entró en la cabina de primera clase. Todas las miradas se volvieron hacia él. El hombre de traje lo reconoció. La mujer con el anillo de diamantes soltó un jadeo. Isabela Mendoza, molesta por esta nueva intrusión, levantó la vista y dijo, ¿y tú quién se supone que eres? ¿No ves que estamos retrasados? Alejandro Torres se detuvo en medio del pasillo. Giró lentamente la cabeza, y su mirada, pesada con el peso de 1000 soles, cayó sobre ella. Mi nombre, dijo, su voz resonando en la cabina absolutamente silenciosa, es Alejandro Torres. Soy el fundador y director ejecutivo de esta aerolínea. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran, dejando que toda la gravedad de la situación se derrumbara sobre ellos.
Luego dirigió la mirada a Carlos, quien parecía a punto de desmayarse. Tú eres el sobrecargo de este vuelo. Ese sí, señor. Carlos. Carlos Davis. Carlos Davis, repitió Alejandro, grabando el nombre en su memoria. Una pasajera de tu vuelo, la señora Mendoza, perdió una pulsera. Sí, señor. Y ella creyó que fue robada por los dos jóvenes que estaban sentados aquí, dijo Carlos, ansioso por explicar, por justificar. Los dos jóvenes, continuó Alejandro, con la voz peligrosamente serena, que fueron víctimas de perfil racial, humillados públicamente y retirados por la fuerza de mi aeronave bajo tu supervisión. Los dos jóvenes que tú calificaste de amenaza. Hizo una pausa. Esos dos jóvenes son mis hijos. La revelación detonó en la cabina con la fuerza de una bomba. El rostro de Isabela Mendoza pasó de estar enrojecido por la indignación a un blanco fantasmal y espeluznante. La mandíbula se le cayó. La mentira de barra inversa $50,000 que había contado para calmar su mezquina intolerancia estaba a punto de costarle infinitamente más. Carlos Davis se tambaleó sobre sus pies, sujetándose de un mamparo para mantenerse en pie. Todos los pasajeros estaban congelados, dándose cuenta de que no eran solo testigos de una escena, sino cómplices de una injusticia monumental que acababa de caer sobre la familia del hombre que poseía el mismísimo suelo, o mejor dicho, el aire, bajo sus pies. El huracán había tocado tierra. El silencio en la cabina de primera clase era absoluto, un vacío donde el sonido y el decoro habían dejado de existir. Solo fue roto por un pequeño y patético sollozo que escapó de los labios de Isabela Mendoza. La arquitecta arrogante de la crueldad de la mañana se había convertido en su espectadora más horrorizada. La mirada de Alejandro Torres permaneció fija en ella. No veía solo a una pasajera difícil, sino la encarnación de un veneno contra el que había luchado toda su vida, el prejuicio casual y corrosivo que asumía lo peor de sus hijos, de las personas que se parecían a él, sin importar su carácter o sus logros. Señora Mendoza, comenzó, su voz engañosamente suave, pero proyectándose hasta cada rincón de la cabina, usted hizo una acusación muy seria. Una acusación criminal. Le costó a mis hijos su dignidad. Les causó una angustia inmensa. Y provocó una acción de seguridad en una de mis aeronaves basada en una mentira. No, yo, de verdad pensé, tartamudeó ella, sus manos revoloteando inútilmente sobre su regazo. Mi pulsera, es muy valiosa. Estaba desesperada. Su pulsera, dijo Alejandro, interrumpiéndola, es una preocupación secundaria. La preocupación principal aquí es su carácter. Dio un paso más cerca, su sombra cayendo sobre ella. Déjeme decirle lo que yo veo. Veo a alguien que miró a dos jóvenes, en realidad, casi niños, ni no vio pasajeros, sino culpables. Usted no perdió una pulsera, señora Mendoza. Perdió su humanidad. Y lo hizo en una de mis cabinas. Dirigió entonces su atención a Carlos Davis, el sobrecargo que ahora temblaba visiblemente. Usted, dijo Alejandro, y esa única palabra estaba cargada con un universo de decepción y desprecio, es sobrecargo principal. Lleva 12 años con Estrella Air. Ha recibido una formación extensa en desescalamiento, en sensibilidad cultural, en los valores fundamentales de esta compañía, valores que yo mismo redacté. Y ante la primera prueba, no falló. Escogió, activa y deliberadamente, convertirse en un instrumento del prejuicio. Señor, yo trataba de complacer a una clienta premier, suplicó Carlos, con la voz quebrada. La empresa de su esposo, Sterling Equity, es una cuenta enorme. La risa de Alejandro fue un ladrido breve y amargo. ¿Una cuenta enorme? ¿Cree que construí una aerolínea de $1.000 millones inclinándome ante matones? ¿Cree que el balance general es más importante que nuestros principios? Se inclinó, bajando la voz a un susurro conspirativo que fue, de algún modo, más aterrador que un grito. Déjame decirte lo que hiciste, Carlos. Te pusiste del lado del agresor. Ignoraste los ruegos de las víctimas. Escalaste la situación al pedir su expulsión sin una sola prueba. Viste a una mujer blanca y rica y a dos chicos negros, e hiciste un cálculo. Calculaste mal. Se enderezó y se dirigió a toda la cabina, su voz resonando con autoridad. Lucía, llamó. La auxiliar de vuelo junior,
que se había estado escondiendo en la galera, salió, su rostro manchado de lágrimas. Sí, señor Torres. Lucía, presenciaste toda esta interacción. ¿Qué hiciste? Ella se estremeció. Nada, señor, susurró, su voz cargada de vergüenza. Tenía miedo de él. Señaló a Carlos. Y de ella. El miedo es una reacción, dijo Alejandro, con la voz suavizándose ligeramente. La cobardía es una elección. Recuerda eso. Entonces volvió su atención al sobrecargo. Carlos Davis, su empleo con Estrella Air queda terminado. Con efecto inmediato. Un equipo de seguridad lo esperará en el puente de embarque para escoltarlo fuera de las instalaciones. Devolverá su uniforme y sus credenciales. No debe volver a poner un pie en una de mis aeronaves jamás. El rostro de Carlos se derrumbó. 12 años de su vida, su carrera, su identidad se evaporaron en 30 segundos. Señor, por favor. Recoja sus pertenencias, ordenó Alejandro, su voz sin dejar lugar a apelación. Y baje de mi avión. Derrotado, Carlos se dio la vuelta y se arrastró hacia el área de la tripulación, un hombre quebrado. El silencio en la cabina estaba ahora cargado de tensión y con el horror creciente de los pasajeros restantes. Comprendieron que esto no era solo una reprimenda, ni era una ejecución pública. Ahora, Alejandro volvió toda su atención, completa e indivisa, a Isabela Mendoza. En cuanto a usted, señora Mendoza, dijo, su voz volviéndose de hielo, parece creer que la cuenta corporativa de su esposo le da influencia. Hablemos de esa cuenta. Antes de que Alejandro sacara su teléfono, se detuvo, dejando que el peso del momento flotara en el aire como una nube de tormenta justo antes de estallar. Miró alrededor de la cabina, a los pasajeros atónitos, a la tripulación temblorosa, y a los testigos silenciosos del desmoronamiento de la mañana. Quiero que todos en esta cabina entiendan algo, dijo, avanzando de nuevo, su voz tranquila pero cargada con una intensidad inconfundible. Lo que ocurrió aquí hoy no fue solo un error. No fue un malentendido. Es el resultado de algo mucho más profundo, una enfermedad que se oculta tras la cortesía, que sonríe mientras apuñala. Sus ojos recorrieron a los pasajeros. Nadie se atrevía a moverse. Nadie apartaba la mirada. Algunos de ustedes lo vieron suceder. Algunos miraron hacia otro lado. Tal vez pensaron que no era asunto suyo. Tal vez tenían miedo. Tal vez simplemente no querían involucrarse. Se detuvo en medio del pasillo, entrelazando las manos detrás de la espalda. ¿Pero qué pasaría si fueran sus hijos? Si fueran sus hijas, sus hermanos, sus amigos juzgados, acusados, humillados, no por algo que hicieron, sino por quienes son. Un murmullo surgió del fondo. Un hombre con traje de negocios levantó lentamente la mano, titubeante. Alejandro asintió hacia él. Yo no sabía que eran sus hijos, dijo el hombre, con la culpa impregnando su voz. Pero, no se sintió bien. Debería haber dicho algo. No se trata de quiénes son para mí, respondió Alejandro. Se trata de quiénes son. Punto. El hombre bajó la cabeza, avergonzado. Una mujer cerca de la ventanilla se secó los ojos con un pañuelo. Una adolescente que viajaba sola se removió incómoda, mordiéndose el labio. El ambiente en la cabina ya no era solo tenso, ni era reflexivo. Se les había puesto un espejo enfrente, y no les gustaba lo que veían. Alejandro se giró hacia la galera, donde Lucía estaba ahora acompañada por otro auxiliar de vuelo joven, Alex, con los ojos muy abiertos y visiblemente conmocionado. ¿Tú también viste lo que pasó?, le preguntó Alejandro con suavidad. Alex asintió. Sí, señor. ¿Y dijiste algo? No, señor, admitió Alex. Pensé que si me quedaba callado, pasaría. No pasa, dijo Alejandro, con voz firme pero sin dureza. El silencio es como sobrevive. Alex tragó saliva con dificultad y asintió. Alejandro respiró hondo y se suavizó un poco. No estoy aquí para destruir a nadie. Estoy aquí para arreglar lo que está roto. Pero no puedo hacer eso si la gente en esta compañía, mi compañía, deja que el miedo o la conveniencia pesen más que la verdad. Caminó lentamente de regreso hacia Isabela,
que aún permanecía inmóvil, con los labios entreabiertos, como si intentara recordar cómo respirar. Entregué todo lo que tenía para construir Estrella Air, dijo Alejandro, dirigiéndose nuevamente a toda la cabina. No solo mi tiempo y mi dinero, sino mis valores. Creí que podíamos ser mejores que esto. Todavía lo creo. Entonces, sin advertencia, se giró hacia una pareja joven sentada unas filas detrás de Isabela. Ustedes estaban sentados frente a ellos. Mis hijos. Vieron todo. Díganme, ¿qué vieron? La joven miró a su pareja, quien le dio un pequeño asentimiento de aliento. Ella habló, con la voz temblorosa pero clara. Vi a dos chicos, educados, tranquilos. Solo estaban, sentados ahí. Escuché cómo los acusaba. Vi la expresión en sus rostros. Alejandro la miró fijamente. ¿Y ellos hicieron algo para merecer esa acusación? No, dijo ella, sacudiendo la cabeza. Nada. Su pareja agregó, solo estaban emocionados por su viaje. Uno de ellos tenía una revista de robótica. Le mostraba imágenes al otro. Alejandro esbozó una leve sonrisa, a pesar de sí mismo. Ese es Mateo, dijo. Siempre leyendo, siempre construyendo. Entonces, como si se accionara un interruptor, su expresión volvió a tornarse seria. Por esto importa. Cada injusticia silenciosa, cada momento como este que no se cuestiona, es un mensaje. Y quiero que cada persona en esta cabina escuche el mío, alto y claro. Retrocedió un paso y sacó su teléfono del bolsillo. Ese mensaje es, nunca más. No en mi avión. No bajo mi vigilancia. Mientras comenzaba a marcar, un silencio más profundo que antes cayó sobre la cabina. Los dedos de Isabela se retorcían en su regazo. Sus nudillos estaban blancos. La arrogancia con la que había llegado se había evaporado, dejando solo el miedo y la creciente realización de que, esta vez, habría consecuencias. Alejandro esperó a que se conectara la llamada, su mirada distante pero enfocada. Los pasajeros observaban, conteniendo la respiración, cómo la historia se desarrollaba silenciosamente ante ellos, no en una sala de juicios, no en las noticias, sino allí mismo, en primera clase, a 30,000 pies sobre el suelo. Sacó su teléfono, tocó la pantalla un par de veces y se lo llevó al oído. Toda la cabina escuchaba, sin aliento. Chloe, consígueme a Richard Mendoza por teléfono. Sí, de Sterling Kitty. No me importa si está en una reunión con el Papa. Dile que Alejandro Torres llama por un incidente de seguridad que involucra a su esposa. Él tomará la llamada. La sangre de Isabela se heló. No, susurró. Por favor, no lo hagas. Fue un error. Un terrible error. Alejandro levantó una mano para silenciarla, con los ojos fijos en algún punto lejano. Richard, Alejandro Torres. Estoy bien, gracias. Escucha, te llamo desde el vuelo SA-101 en el Aeropuerto Internacional de Barajas. Tu esposa Isabela está aquí. Sí. Un terrible malentendido. Parece que perdió una pulsera, y en su pánico, acusó falsamente a mis dos hijos de robo mayor. Sí, mis hijos, Mateo y Diego. Oh, ¿no sabías que eran mis hijos cuando escuchaste sobre su campeonato de robótica? Así es. El boletín de tu empresa les dedicó un artículo, ¿verdad? Una colaboración con programas STEM en barrios marginados. Pausó, dejando que Richard Mendoza conectara los puntos al otro lado de la línea. Isabela parecía estar a punto de vomitar. Bueno, Richard, esta es la situación, continuó Alejandro, su voz endureciéndose en puro tono empresarial. El error de tu esposa ha resultado en una interrupción operativa significativa, una violación del protocolo de seguridad y una profunda ofensa personal hacia mí y mi familia. En Estrella Air valoramos a nuestros socios, pero valoramos nuestros principios aún más. A partir de este momento, la colaboración corporativa entre Estrella Air y Sterling Kitty está bajo revisión inmediata y definitiva. Hablaré con mi junta directiva, pero no veo ninguna circunstancia bajo la cual continuaríamos haciendo negocios con una empresa cuya alta dirección comparte hogar con alguien que demuestra un juicio tan deplorable. Se trata del carácter, Richard.
Y el carácter lo es todo. Escuchó por un momento. Sí. Entiendo tu posición. Recibirás una notificación formal de nuestro departamento legal antes de que termine el día. Adiós. Colgó. Isabela lo miró, con su mundo derrumbándose a su alrededor. No era solo la humillación pública. No era solo que la bajaran del vuelo. Él había metido la mano en su vida y desmantelado quirúrgicamente la base misma de su privilegio. La furia de su esposo sería inmensa. Las consecuencias sociales y financieras serían catastróficas. Esto no era solo karma, ni era una demolición corporativa, sistemática, de su vida. Ahora, dijo Alejandro, su voz retomando el tono de mando, señora Mendoza, recogerá sus cosas. También abandonará el avión. Pero mi pulsera, gritó, un último intento desesperado por aferrarse a su mentira original. Todavía está desaparecida. Como si estuviera ensayado, el hombre callado del asiento 1A, que había observado todo el intercambio con una expresión de determinación creciente, carraspeó. Disculpe, dijo, con una voz sorprendentemente firme. Señor Torres, creo que puedo ser de ayuda. Todas las miradas se dirigieron a él. Me llamo Arthur Finch, dijo. Fui uno de los primeros en abordar. Vi a la señora Mendoza, y estaba en su teléfono, muy exaltada, justo antes de sentarse. Se quitó la pulsera, me llamó la atención porque brillaba mucho, y la guardó en el bolsillo para revistas del asiento frente a ella para que no rayara la pantalla de su computadora portátil. El rostro de Isabela, si era posible, se volvió aún más pálido. Era el colapso final de una mentira expuesta a la luz del sol. Lucía, la auxiliar de vuelo joven, con el rostro marcado por la realización repentina, se inclinó de inmediato y metió la mano en el bolsillo para revistas del asiento 3C. Sus dedos tocaron algo duro y metálico. Lo sacó, una pulsera de tenis de diamantes, reluciente bajo las luces de la cabina, colgaba de sus dedos. Un suspiro colectivo recorrió la cabina. Allí estaba, la joya de barra inversa $50,000 que nunca fue robada. El catalizador de todo el dolor, la humillación y la destrucción. Había estado allí todo el tiempo, exactamente donde una persona sobria y menos prejuiciosa la habría buscado. Isabela Mendoza simplemente la miró, sin palabras. No quedaba nada por decir. Su mentira no solo había sido expuesta, había quedado al desnudo como una ficción patética y vacía. Alejandro Torres miró la pulsera, luego a Isabela, y finalmente a Arthur Finch. Gracias, señor Finch, dijo con una leve inclinación de gratitud genuina. Su integridad es apreciada. Su vuelo de hoy, y todos sus futuros vuelos con Estrella Air, serán, por supuesto, gratuitos. Luego se volvió hacia la ahora catatónica Isabela. Bájese de mi avión, dijo, con una voz plana y definitiva. Dos nuevos agentes de seguridad, con rostros serios y profesionales, aparecieron en la puerta. Escoltaron a una Isabela Mendoza llorando y tambaleándose, junto con sus pertenencias, por el puente de embarque, más allá de la puerta, y hacia la ignominia que tan ansiosamente había intentado infligir a dos niños inocentes. Con los antagonistas fuera, Alejandro se dirigió a los pasajeros restantes. Damas y caballeros, en nombre de Estrella Air, les ofrezco mis más profundas y sinceras disculpas por esta interrupción. Lo que presenciaron hoy fue un fracaso de nuestro personal, y un fracaso de la decencia humana básica. Este vuelo será cancelado. Mi equipo está organizando su reubicación en el próximo servicio disponible, con una compensación significativa por las molestias. Pero este avión no irá a ninguna parte hoy. Necesita ser purificado. Luego caminó hacia el frente, tomó el intercomunicador del sobrecargo y con una voz llena de un dolor paternal crudo que trascendía su autoridad corporativa, resonó en todo el avión, desde primera clase hasta la última fila de clase turista. A todos los pasajeros del SA-101, habla Alejandro Torres, CEO de Estrella Air. Hoy, dos jóvenes fueron removidos injustamente de este vuelo, de nuestra cabina de primera clase. Esos jóvenes son mis hijos. Fueron víctimas de un prejuicio que no tiene lugar en nuestra aerolínea ni en nuestro mundo. Lamento que su humillación haya ocurrido en su presencia. Este vuelo está cancelado. Los llevaremos a su destino, pero en este momento, tengo que ir a ser padre. Dejó caer el teléfono y salió del avión sin mirar atrás,
dejando atrás una cabina llena de pasajeros atónitos y una tripulación que jamás olvidaría el día en que el huracán llamado Alejandro Torres vino a reclamar lo que era suyo. Encontró a sus hijos en la sala VIP, sentados en un rincón tranquilo. Caminó hacia ellos, sacó una silla y simplemente se sentó con ellos. Los tres eran una isla silenciosa en medio del bullicioso aeropuerto. El ajuste de cuentas había terminado. La sanación apenas comenzaba. Las cicatrices, lo sabía, tardarían mucho más en desaparecer. Al final, no se trataba solo de un asiento en primera clase. Se trataba del derecho a ocupar cualquier espacio sin ser sospechoso. Las acciones de Alejandro Torres ese día enviaron ondas de choque a través de la industria. Isabela Mendoza se convirtió en una paria, su nombre sinónimo de prejuicio, una advertencia susurrada en las salas de juntas. Carlos Davis nunca volvió a trabajar en aviación, obligado a enfrentar el sesgo que le costó todo. Pero para Mateo y Diego, la victoria fue agridulce. El recuerdo de la humillación persistía, una cicatriz en su sentido de seguridad. Su historia es un recordatorio contundente de que la injusticia puede ocurrir en cualquier lugar, neven a 30,000 pies de altura. Pero también demuestra el inmenso poder de una sola persona al ponerse de pie y decir, no mientras yo esté presente. No a mi familia. Si esta historia te conmovió, por favor dale, me gusta, para mostrar tu apoyo. Comparte este vídeo para difundir el mensaje de que el prejuicio tiene consecuencias. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias reales de drama, karma y justicia. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? Cuéntanos en los comentarios.